Hola a todos, mi nombre es Andrea y bueno, primero que nada quería darte la bienvenida a este nuevo podcast. Este es el primer episodio de una serie de capítulos en los cuales me gustaría compartir contigo algunas de mis reflexiones, mis aprendizajes que voy teniendo cada día y todos esos análisis un poco que voy haciendo de las cosas más sencillas y las más cotidianas, pero las que al fin y al cabo pues me aportan un gran aprendizaje que intento interiorizar para crecer un poquito cada día como persona. Primero que nada también quería serte totalmente honesta y decirte que si estás buscando en este podcast encontrar datos contrastados, información más relevante y demás, no creo que este sea tu sitio. Sin embargo, sí creo que vas a encontrar mucha honestidad por mi parte. Voy a tratar de desnudarme un poco, ¿no?, mis pensamientos y tratar de compartir y de dar voz a aquellas cosas que al final son muy cotidianas, como pueden ser las emociones por las que todos vamos pasando a lo largo de nuestra vida. Y abrirme un poco, ¿no?, y comentarte cómo las voy sintiendo yo. Hoy me pareció un muy buen día para empezar a grabar este primer capítulo, porque me encuentro ahora mismo sentada en el suelo de mi casa, frente a mi cama, con la esterilla puesta y unas velitas encendidas. Y estaba realizando justo una pequeña sesión de estiramiento porque empecé a entrenar, de nuevo a retomar mi rutina de entrenamiento. Y pese a que llevaba mucho tiempo sin entrenar, llevaba como 1 mes y medio, una cosa así, sin entrenar. Y claro, mi cuerpo pues lo he notado bastante resentido y sentía la necesidad de estirar. Y como todo en la vida, si le ponemos un poquito de atención, al final siempre tienen como un mensaje para nosotros, ¿no? Y creo que el mensaje de hoy es un mensaje muy bonito. Mientras, como ya digo, estaba estirando, encontré como varias posturas en las cuales notaba como dolor, notaba como una tensión en algunas partes del cuerpo. Y por una parte puede parecer curioso, pero es bonito notar como a la hora de realizar esos estiramientos notas que tienes músculos que ni siquiera te habías fijado, o que ni siquiera nunca antes te había dolido, ¿no? Y creo que eso también tiene un trasfondo, y es que muchas veces, pese a que no veamos ciertas creencias que tenemos ahí enquistadas en nuestro subconsciente, sin embargo ellas al fin y al cabo van trabajando, van haciendo su pequeño trabajito de, de susurrarnos, y al fin y al cabo pues van determinando nuestro día a día. Y creo que ese dolor en ese estiramiento, ¿no?, ese músculo que a priori pensábamos que ni siquiera trabajábamos, pues puede volverse una creencia limitante que hace que en muchas ocasiones pues no hagamos o no desarrollemos ciertos aspectos de nuestra vida que nos gustaría. Y por otra parte, otro aprendizaje que también pude extraer acerca de esta pequeña sesión es que muchas veces cuando nos enfrentamos a algo, ¿no?, sentimos dolor. Y va pasando como por una serie de fases.
la primera vez que estiramos ese músculo y lo tenemos bastante contraído, sentimos un dolor fuerte. Pero poco a poco, si mantenemos un nivel de tensión adecuado, ese dolor va desapareciendo y pasas como a integrarte, ¿no?, con ese dolor. Incluso empiezas a sentir como un cierto gusto. O sea, te empieza como a sentir que realmente ese dolor va desapareciendo y que va apareciendo como un pequeño placer, ¿no? Incluso te aventuras a estirar un poco más, a poner un poco más de tensión. Y poco a poco vas notando como el dolor va desapareciendo y vas relajándote cada vez más, ¿no? Y sintiéndote más a gusto en una postura en la que a priori era una postura muy incómoda. Y dicho esto, me di cuenta que también esto pasa muchas veces en nuestra vida, ¿no?, en las cuales nos encontramos ante situaciones que a priori nos parecen bastante incómodas y las que muchas veces rehuimos de eso pensando que el problema se va a quitar, como puede ser el caso de sentir nuestros músculos contraídos y evitar el momento del estiramiento para evitar ese dolor, ¿no? Pensando que quizá eso puede ser una solución a ese problema. Pero no es así, porque a medida que van pasando los días, vas aumentando las cargas en el entrenamiento y demás, vas notando como el cuerpo pues se va haciéndose más rígido, no te permite desarrollar bien los movimientos, no te permite incluso tener un entrenamiento productivo. Y al final eso también se extrapola a nuestra vida, ¿no? Rehuimos de ciertas situaciones, de ciertas conversaciones, por evitarnos un dolor momentáneo. Pero es en ese momento cuando tomas el coraje o cuando incluso por necesidad, porque ya no te queda otra, decides plantarle cara a ese dolor y decir, bueno, voy a intentar, voy a tratar de enfrentarme directamente a él, ¿no? O sea, mirarlo a los ojos. Y poco a poco vas notando como ese dolor se va transformando, ¿no? Cuando vas viendo que al final el ser humano es totalmente resiliente y que aguantamos mucho más también de lo que nosotros pensamos, que en muchas ocasiones también nos infravaloramos, pensando que no vamos a poder con ciertas situaciones. Y cuando nos topamos ante ella y sobre todo persistimos, ¿no?, es cuando te das cuenta que realmente sí puedes un poquito más. Y eso también es una de las cosas que más me enseña y más me recuerda el deporte a diario, ¿no? Que cuando estás a punto de rendirte, cuando estás a punto de tirar la toalla y pensar que no puedes más, hay un pensamiento que te viene y es como un poquito más y al final terminas la sesión, ¿no? Y pudiste hacerlo. Desde aquí, con esta reflexión, me gustaría invitarte a que afrontes esa conversación, esa situación, esa emoción que quizá a priori te incomoda, pero que seguramente tendrá un regalito para ti en el momento en el que decidas enfrentarla, no desde el punto de vista de ir contra ella, sino tratando de encontrar un regalo de ella, ¿no? Y creo que te cambiará también la visión de muchas cosas que a priori las veías de una manera y después seguramente las verás de otra. Así que bueno, agradecerte que hayas llegado hasta el final de este primer episodio y también invitarte a que si te gusta este contenido, si conectas con este contenido, pues te invito a que te suscribas
para que puedas ir escuchando también otros capítulos en los cuales pues iremos hablando de diversas cosas. La verdad que no me planteo ningún guión. Quiero ser totalmente honesta, como dije al principio, e ir compartiendo aquellos aprendizajes que la vida me vaya regalando y que quizás puedan de alguna u otra manera pues entretenerte o quizás hacerte, no sé, reflexionar un poco. Así que nada, te mando un beso enorme y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.